buenos días. Les doy la bienvenida a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Les saluda Nicole Alcócer, como siempre soy anfitriona en este espacio donde seguimos aprendiendo de diversos temas en gestión de riesgos y nos vamos desde la teoría hasta la práctica. El día de hoy vamos a estar hablando del COSO ERM, la gestión de riesgos empresariales. Para eso tenemos a Olga Patricia Torres, nuestra directora de operaciones en Pirani, que nos va a estar acompañando. Olga, ¿cómo estás? Hola Nicole, ¿cómo estás? Y un saludo para todos los que el día de hoy nos están acompañando. Muchas gracias, Olga. Sé que esta sesión la vamos a disfrutar muchísimo y nos vamos a aclarar varios temitas por ahí. Pero antes de empezar, me encantaría comentarles sobre la comunidad Pirani, este espacio donde semana a semana les voy contando que sumamos nuevos miembros de toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, con el objetivo de aprender más de gestión de riesgos. Este espacio tú puedes compartir información, experiencias, hacer preguntas, encuestas, lo que tú creas conveniente para seguir aprendiendo en el mundo de riesgos. Entonces ahí les estoy dejando en el chat el link para que puedan entrar todos muy invitados a esta comunidad. Y por ahí no sé si me pueden ir levantando las manos quienes ya están dentro de la comunidad para saludarlos también. Y Olga, te cuento que hay personas que se están conectando desde Guatemala, Venezuela, República Dominicana, Honduras. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Como yo ya les estaba diciendo en el chat, yo los saludo desde Argentina. Hay personas desde México, Colombia, como Olga. Olga está en Colombia también, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y bueno, por ahí varios de México y Colombia también. Bueno, antes de empezar con la sesión de ahora, solo recordarles que si ustedes van teniendo preguntas durante la exposición que está haciendo Olga, las pueden hacer a través del módulo de preguntas y respuestas que van a encontrar en Zoom, con el objetivo de poder tener todas las preguntas bien mapeadas y que Olga las pueda responder al finalizar de la parte teórica o práctica. Por favor, por el chat solamente vayamos hablando. Si quieren nos cuentan desde dónde nos están viendo, desde el sector en el que se encuentran trabajando, y también si pues tenemos problemas con audio, internet, ahí nos pueden ir contando, pero preguntas por el módulo que les he contado. Bueno, con esta aclaración podemos dar inicio a nuestra sesión. Adelante, Olga. Listo, Nicole, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, primero que todo, entonces, darles un saludo nuevamente a todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Como decía Nicole, yo les estoy hablando desde Colombia y hoy tenemos un tema bastante interesante que es COSO ERM y enfocado pues a la gestión de riesgos empresariales. Vamos a ver un poquito de la introducción, vamos a hablar unas generalidades de COSO ERM, vamos a hablar de unas definiciones y unos conceptos claves y luego vamos a pasar a enfocarnos y a entender muy bien ese framework de COSO ERM, cómo apoya la gestión de riesgos, cómo logramos que dentro de la organización, a partir de este framework o este marco de trabajo que nos plantea COSO, nosotros podemos llevar de forma exitosa una gestión de riesgo dentro de nuestras organizaciones, ¿cierto? Vamos a desglosar cada uno de esos componentes, cada uno de esos elementos que conforman este marco de trabajo y que nos permiten realmente tener excelentes prácticas dentro de nuestra organización. Y hay algo ventajoso, este es un marco de trabajo que puede servir para cualquier industria, cualquier organización, cualquier tipo de empresa y que puede obtener resultados realmente valiosos para nuestra organización. Además, vamos a hablar un poquito de esos desafíos y esas consideraciones a la hora de implementar, cuáles son esos elementos claves que debemos tener en cuenta dentro de nuestra organización y cómo debemos estructurar, digamos, nuestra estrategia para que este marco de trabajo realmente cobre el resultado que estamos esperando de él y que realmente le genere valor a nuestra organización. Vamos a ver algunos tips, algunos elementos claves de cómo hacer ese proceso de implementación y aprovechamos y lo vemos dentro de nuestra herramienta Pirani para que entendamos un poco ya desde la práctica, desde la realidad del día a día de nuestras actividades, cómo una herramienta tecnológica como Pirani nos puede apoyar y nos puede facilitar todo este proceso en la gestión de riesgos y nos puede potencializar y capitalizar todo este conocimiento que nos trae COSO ERM dentro de su framework. Y finalmente vamos a ver esos beneficios. ¿Qué le trae realmente COSO ERM? ¿Cuáles son esos elementos
fuertes que nos van a aplicar dentro de nuestro negocio a la hora de implementar este tipo de modelos como tal. Eso va a ser pues como nuestra estructura del día de hoy. Vamos a ir avanzando. Como les decía Nico, cualquier duda, inquietud la vamos colocando por la sección de dudas y preguntas para que luego al final en unos espacios determinados vamos a ir respondiendo todos los cuestionamientos, ¿vale? Entonces empecemos un poquito. Listo, entonces COSO. Básicamente COSO es una organización que ya lleva bastante años, más de 20 años, trabajando sobre temas relacionados con el tema de gestión de riesgos empresariales y desde su origen, desde la parte de control interno, ¿vale? Que ha tratado de apoyar a las organizaciones para dar un marco de trabajo y unos lineamientos claros para poder trabajar nuevas prácticas y mejores prácticas para realmente potencializar la organización. COSO realmente nace con el concepto de control interno digamos que en función de ese contexto inicial, a principios pues de los 80, 90, en donde comienza a haber un contexto internacional y un contexto global en donde se presentan demasiados problemas de fraude, problemas de fallas en la continuidad de negocios de las organizaciones por temas un poco, digamos, fuera de esquemas éticos, ¿cierto? Entonces ahí nace realmente COSO buscando realmente dar herramientas y elementos claves para que estas organizaciones realmente puedan hacer un control y evitar que digamos, el efecto de estos actos fraudulentos dentro de las organizaciones de alto grado, de alto impacto dentro de nuestros países, estaban generando realmente impactos, no solamente a los pertenecientes a esta organización, sino a todos estos interesados, clientes, proveedores, personas que estaban de alguna manera vinculados de forma directa o indirecta a las organizaciones. Entonces ahí entra COSO con su control interno, buscando realmente afianzar unas políticas en base a una ética organizacional, a unos principios claros y a una responsabilidad, digamos, social e institucional que permita realmente que las organizaciones trabajen de forma adecuada para llevar a cabo pues su razón de ser o su objetivo de negocio como tal. Listo. Dentro de todo este, digamos, trasegar de COSO, pues identifica un elemento clave para que esto realmente se lleve a cabo y es poder respaldar esto con una gestión de riesgos, que en sus inicios era parte de uno de los componentes básicos de control interno, pero vieron la importancia y el valor realmente de este elemento, decidieron levantar digamos, un framework adicional que es la gestión de riesgos empresariales o COSO ERM, que ha venido evolucionando con el tiempo y ha tomado, digamos, una fuerza importante y que se volvió, digamos, así como un elemento, un complemento muy, muy fuerte para todo el tema de control interno. Estos dos marcos de trabajo trabajan juntos, trabajan apoyándose, el uno es respaldo del otro. El día de hoy nos vamos a concentrar específicamente en COSO ERM, ¿cierto? Y específicamente la última versión que es la 2017, en donde vamos a ver cómo realmente este framework nos ayuda dentro de nuestras organizaciones a plantear las mejores prácticas para hacer una correcta gestión de riesgos. Vamos a ver esos enfoques que tiene esa gestión de riesgos, que es muy importante y muy relevante, más allá de tener un paso a paso, unas indicaciones de cómo realizar nuestra gestión de riesgos, es entender el por qué y el para qué queremos hacer la gestión de riesgos y cómo eso beneficia, aporta y fortalece nuestra organización desde, digamos, desde su naturaleza y su core de negocio. Listo, entonces vamos a pasar un poquito acá y vamos a hablar un poquito de esos enfoques. Listo, entonces al inicio, pues ya hace muchos años, hay un enfoque tradicional de la gestión de riesgos, que aún todavía la vemos, todavía hay organizaciones que no pronto no han trascendido como esos elementos a un enfoque un poquito más estratégico de la gestión de riesgos. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos dos enfoques, vamos a entender cómo ha sido el cambio y por qué ha sido este cambio. Y después vamos a ir empezando a desglosar cómo ese nuevo enfoque estratégico de la gestión de riesgos le está aportando y cómo implementamos realmente todo eso que nos aporta COSO ERM 2017. Entonces, en el enfoque tradicional, básicamente se buscaba que mitigar las pérdidas económicas. Eso era lo más importante. Recuerden cuál era el origen de esto, control interno, habían unas acciones fraudulentas, un manejo no ético de las organizaciones que generaban pérdidas enormes dentro de las organizaciones y obviamente esto llevaba a la quiebra de las organizaciones afectando tanto a las personas internas de la organización como a todos los interesados relacionados con esto, ¿cierto? Entonces,
el objetivo principal era mitiguemos las pérdidas económicas, tratemos de darle, digamos, y proteger el valor de la compañía. Listo, que eso es otro de los elementos. Nos enfocamos en proteger, entendiendo la palabra proteger como, venga, evitemos que ocurra algo específico que dañe el valor de la organización o que deteriore este valor. Luego, además de eso, se hacía una gestión específica de algunos riesgos, ¿cierto? No se hablaba de una gestión holística de riesgos ni de un alcance, digamos, completo a la organización, sino que como se identificaron ciertos riesgos específicos relacionados con temas de fraude, con temas de pérdidas económicas, con temas de cumplimiento, se hacía gestión solamente sobre esos riesgos puntuales. No se hacía un análisis general y global de la organización para entender la gestión de riesgos desde un aspecto más holístico en la organización. Y además de eso, se hacía un análisis de la gestión de riesgos a nivel específico de procesos. ¿Qué procesos específicos dentro de la organización tenían un nivel de riesgo más alto? Sobre estos, identificaba estos riesgos puntuales que ya conocíamos de antemano y que queríamos mitigar y los gestionamos a nivel de los procesos. Entonces perdíamos esa visión general de la organización y perdíamos realmente el contexto general de la organización, tanto interno como externo de esta. ¿Listo? Ese era el enfoque tradicional. ¿Vale? Ahora, un enfoque estratégico, un enfoque más actual, nos habla de que, venga, es que la gestión de riesgo no es para hacer gestión de riesgos puntuales y específicos y solamente mitigar la pérdida o proteger el valor de la organización, sino que tiene que tener un componente de alineación estratégica. Entonces, saca, digamos, de esa especificidad de la gestión de riesgos a un contexto más amplio, a mirar la organización desde una estructura más holística, desde una visión más estratégica de la organización, saca la gestión de riesgos de una actividad 100% táctica y la lleva a un, digamos, a un enfoque totalmente estratégico. Una alineación estratégica donde la gestión de riesgos debe estar alineada y enfocada en buscar, digamos, el cumplimiento de los objetivos estratégicos y organizacionales, ¿cierto? No simplemente por prevenir la pérdida económica, sino una visión más amplia. Entonces, mitigar los impactos sobre la organización y sus interesados. Entonces, ya no solamente estamos viendo los impactos sobre la organización, sobre la pérdida económica específica por el tema de incumplimiento de la organización, sino que también está preocupándose por esos interesados, por esa parte interna y externa de la organización, y está tratando de entender el impacto real desde todas las perspectivas, no solamente a nivel económico, sino a nivel ambiental, a nivel de cumplimiento, a nivel reputacional, a nivel económico, financiero, etcétera. O sea, tiene una visión más amplia y se enfoca mucho en asegurar la continuidad de los negocios, de las organizaciones, o sea, que realmente nuestro negocio sea sostenible en el tiempo y pueda realmente dar respuesta a estos cambios que permanentemente estamos teniendo dentro de nuestros contextos internos y externos. Aquí hay algo bastante importante con el tema de asegurar la continuidad de la organización y el punto 5 que dice una posición resiliente al cambio, y es que realmente COSO busca con su nueva versión y con su última versión buscar digamos, un enfoque que permita a las organizaciones poder resistir al cambio y poder entender el cambio y hacerlo parte de su organización. Hoy en día sabemos que, digamos, que el cambio se volvió una constante, es algo que lo hemos escuchado varias veces y realmente las organizaciones tienen que estar preparadas y dispuestas para poder soportar este tema y mantenerse, ser capaz de ser adaptativos, resilientes y poder enfrentar todos los cambios y la volatilidad que tenemos actualmente. Volatilidad a nivel del mercado, regulatorio, a nivel de las nuevas tecnologías, a nivel de todo el aspecto socioeconómico y político, a nivel interno de cada país y a nivel internacional o global. Todos esos elementos deben permitirse, digamos, respaldar con buenas prácticas que COSO hoy pues, nos trae y nos da idea de cómo realmente enfrentar eso. Y finalmente, hay un elemento clave e importantísimo dentro del cambio o el cambio de un enfoque tradicional a un enfoque estratégico, básicamente es la creación de valor. En el tradicional hablábamos de proteger el valor, lo que ya tenemos, tratar de evitar que lo perdamos, pero en este estamos hablando de creación de valor. Más allá de simplemente proteger lo que ya tenemos, es
cómo desde la gestión de riesgos realmente le aportamos valor a la organización, creamos valor, construimos oportunidades de negocio que nos puedan realmente potencializar y hacer crecer nuestro negocio. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia entre el enfoque tradicional y el enfoque estratégico. Coso, digamos que recorrió ese camino, arrancó con un enfoque tradicional y hoy en día con su última versión nos está presentando una versión que realmente alinea la gestión de riesgos y le da un valor mayor a la gestión de riesgos en toda esa entremanado de cosas que tiene que ver toda la estrategia de la organización como tal. Entonces, vamos a hablar un poquitico y voy a traer acá una definición específica de COSO RM en cuanto al tema de qué es esa gestión de riesgos empresarial, a qué se refiere, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo realmente de esta gestión de riesgos? Entonces, la definición extraída directamente, la vamos a leer y vamos a hablar un poquitico de cada uno de esos elementos que vemos ahí resaltados y es, la gestión de riesgos empresarial es la cultura, capacidades y prácticas que son los elementos que realmente se construyen, ¿cierto? A partir de una definición de buenas prácticas, de la experiencia de otras organizaciones, del conocimiento que ha adquirido esta organización de COSON, donde busca, a partir de esa experiencia y ese conocimiento de las diferentes organizaciones en diferentes sectores, cómo realmente debo estructurar una cultura, definir unas capacidades, ¿cierto? Dentro de mi equipo, construir esas capacidades, otorgar la posibilidad de que el personal y las personas que van a participar de esa gestión de riesgos realmente tengan el conocimiento suficiente y las competencias adecuadas para asumir este reto. Y finalmente, determinar unas prácticas como esas, el cómo hacer las cosas, el cómo trabajarlas y el cómo implementarlas dentro de nuestra organización. Y que esas prácticas estén respaldadas obviamente por la experiencia de otros, por todo lo que los estudios que se han hecho a partir de esto y que no simplemente sea en vano todo ese conocimiento que se ha generado y digamos esas lecciones aprendidas que hemos tenido entre los diferentes sectores, organizaciones y países y regiones en el mundo. Además de eso dice, integrada con las definiciones de la estrategia y el desempeño. O sea, acá hay algo súper importante y es que ya la gestión de riesgos no es el elemento de tengo un proceso de gestión de riesgos, allá con un equipo, el comité de gestión de riesgos que hace gestión de riesgos para dar cumplimiento o porque simplemente están ahí y están destinados para eso, sino que ahora llevamos y trascendemos a la gestión de riesgos desde la definición de la estrategia. ¿Cómo apalanca la gestión de riesgos la toma de decisiones en esa definición estratégica? Cómo desde el momento en donde definimos esa visión, esa misión que tenemos como organización, nosotros podemos empezar a establecer estrategias dentro de nuestra organización para la consecución de esa misión y visión de nuestra organización a partir del análisis claro y la información adecuada y oportuna de una gestión de riesgos con buenas prácticas para que la toma de decisiones sea realmente informada, para que realmente digamos que el resultado de esas tomas de decisión realmente estén apalancadas y clarificadas en base al conocimiento real de contexto y al conocimiento de esos riesgos que puedo enfrentar a la hora de implementar una estrategia determinada dentro de mi organización. Y cómo también esto, la gestión de riesgos, puede apalancar la ejecución y el desempeño de la organización a nivel operativo de esta organización, porque puedo tener más claridad de cómo enfrentar cada uno de los procesos, entender qué riesgos tienen estos procesos y cómo hacer que se puedan optimizar y mejorar estos procesos en función de ese análisis de riesgo. Entonces, también en ese punto nos está apoyando, digamos, la gestión de riesgos. Además de eso, entonces decimos que en las organizaciones confían para gestionar el riesgo de cara a la creación, prevención y materialización del valor que hablábamos ahorita. ¿Cómo entonces esto? Después de que ya tengo una estructura, una cultura, unas capacidades y unas prácticas, ya tengo integrada la gestión de riesgos desde la estrategia, desde la cabeza, desde esas juntas directivas tienen la conciencia y se apalancan en la gestión de riesgos, cómo esto finalmente se lleva a un resultado de la materialización y la creación de valor dentro de las organizaciones y realmente el potencial de la gestión de riesgos se ve en ese resultado, en esa consecución de los objetivos y esa visión y misión que habíamos establecido desde el principio, apalancada obviamente una gestión adecuada de riesgos. Entonces miren cómo en una definición se abarca todo este nuevo esquema, todo este nuevo enfoque que nos transmite COSO en su nuevo manejo de la gestión de riesgos. Listo. Pues no me voy a centrar mucho en este parte, pues este es básicamente el diagrama que esquematiza cómo es el framework,
cuáles son sus componentes principales y cómo estos se interrelacionan para poder llevarnos a, desde una misión, visión y unos valores o unos elementos de valor que quiero establecer dentro de mi organización, lo puedo llevar realmente a la creación de valor dentro de mi organización. Entonces, vamos a hablar, ahorita vamos a detallar cada uno de estos componentes y lo vamos a ver ya en la práctica, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los componentes generales que determinan el framework COSO? Básicamente son la parte de gobernanza y cultura, que ahorita la miramos en esa definición. Vamos a ver que esa definición casi que nos describe de forma muy resumida y concreta cada uno de estos componentes. Nos habla de establecer una estrategia y determinar unos objetivos de negocio, ¿cierto? Que estén relacionados y, digamos, apalancados por esta gestión de riesgos. El performance o desempeño ya es cómo yo implemento y desarrollo esta gestión de riesgos. Luego hay una parte de revisión y análisis en donde voy a caracterizar realmente qué está ocurriendo, cómo voy haciendo monitoreo, cómo voy haciendo la revisión, qué está pasando, cómo digamos, esa gestión de riesgos está teniendo o no resultados dentro de mi organización. Y finalmente un componente de información, comunicación y reportes que obviamente ayuda realmente a cerrar este ciclo y entender para que toda esta información que se recopila dentro de todo este flujo de trabajo pueda servirnos para la toma de decisiones y para la, digamos, caracterización de cómo está funcionando nuestro negocio y cómo la gestión de riesgos está apoyando y entregando resultados a nuestra organización. Entonces, vamos a empezar a cubrir, digamos, a cubrir cada uno de estos componentes, luego pasamos a la herramienta y vemos cómo estos componentes se pueden respaldar y manejar desde nuestra herramienta tecnológica. Entonces, vamos a empezar con los dos primeros. Vamos a hablar primero de gobierno y cultura. ¿Listo? Entonces, dentro de la estructura de COSO RM se maneja una estructura de componentes y principios. Quiere decir, digamos, el método COSO está enfocado y está diseñado en base a principios. Principios que apalancan el cumplimiento de cada uno de estos componentes como tal, ¿cierto? Y se distribuyen dependiendo de su naturaleza y de su enfoque específico. Entonces, ¿qué me dice a mí cuáles son esos principios? Entonces, el gobierno y la cultura tienen 5 principios específicamente. Vamos a mirar uno por uno. Dice, la junta directiva ejerce supervisión sobre los riesgos. Entonces, miren que aquí hay una relación muy estrecha en que toda esa junta directiva, todos esos directores, todos, digamos que los gerentes de la organización deben estar, digamos, haciendo parte de esa definición y haciendo esa supervisión de que la gestión de riesgos se está haciendo de forma adecuada, que ellos participen y tengan conocimiento de todo lo que se está, digamos, trabajando a nivel de la gestión de riesgos. Aquí hay, digamos, que esa responsabilidad que tiene la junta directiva de poder realmente apalancar la gestión de riesgos. Establecer estructuras operativas. Nuevamente, sí es necesario que esté claro cuáles son esos roles, cuáles son esas responsabilidades, cuál es esa estructura organizacional que me va a permitir que la gestión de riesgos se lleve a cabalidad, que realmente se den digamos, el nivel de autoridad necesario a los comités de riesgos, a las personas involucradas, a la operación y a las personas específicas de la organización, dependiendo de la participación y el nivel de alcance que deban tener cada una de estas partes dentro del marco completo de la gestión de riesgos. Entonces, esto lo define una alta dirección, una junta directiva, en donde realmente le van poniendo, digamos, claridad y van haciendo los lineamientos necesarios para poder llevar a cabo esa gestión de riesgos. También debe haber una definición de la cultura deseada. Listo, aquí hay algo muy importante. Todo digamos, este componente de gobierno y cultura habla mucho y lo refiere COSO como el tono que yo le quiero dar a la organización en cuanto a la gestión de riesgos. Listo, qué valor, qué importancia, qué relevancia quiero tener yo de la gestión de riesgos dentro de mi organización, hacia dónde la quiero llevar, cómo y quiénes la van a ejecutar y qué nivel de responsabilidad tiene. Además de aquellos que van a recibir esa gestión de riesgos y que van a ser partícipe del día a día, ¿cómo definirían esa cultura, esos valores, esos principios, esos elementos éticos que deben acompañar a todo el personal de la organización para poder enfrentar de forma ética y transparente la gestión de riesgos? Porque recuerden que la gestión de riesgos al final me permite identificar esas brechas, esos problemas, esas debilidades, ¿cierto?, que tenemos dentro de nuestra organización y que es necesario tener la franqueza y la transparencia desde todas las áreas organizacionales para poder realmente identificarlas y poder cubrirlas, ¿cierto?
¿Qué pasaba antes? Que no había esa transparencia en las organizaciones y era difícil realmente generar una cultura de gestión de riesgos. Yo me cuido, yo me protejo, yo no voy a contar mis debilidades en mi proceso, en mis actividades, en mi rol dentro de mi organización. Pero aquí estamos hablando de establecer una cultura que realmente permita permear la gestión de riesgos dentro de la organización y que lo veamos como un elemento de valor y no como un elemento fiscalizador que quiere identificar quién está fallando y cómo está fallando. Demuestra el compromiso con los valores éticos nuevamente, eso muy asociado al tema de la cultura, y es que la junta directiva y la dirección debe demostrar que realmente está comprometido con un comportamiento y una cultura ética, ¿cierto? Basada en valores organizacionales y determinada para llevar a cabo como toda esta estructuración. Además de eso, atrae, desarrolla y retiene individuos competentes. Lo hablábamos ahorita, tener las competencias necesarias. Cómo la junta directiva realmente permite que se contraten y se tenga dentro del equipo que va a gestionar y liderar esta gestión de riesgos las competencias adecuadas. Desde la parte de estrategia y objetivos, entonces hay que analizar el contexto. Entonces aquí ya empezamos a entender, listo, ya tenemos una estructura organizacional, una cultura que apalanca la gestión de riesgos. Ahora sí, la estrategia y los objetivos, cómo vamos a alinear esa gestión de riesgos y cómo se va a implementar esto. Entonces hay que hacer un análisis de contexto empresarial, interno y externo, entender cómo estamos, cómo está el mercado, cómo están nuestros competidores, cómo están nuestros proveedores, cómo están nuestros clientes, cómo está el tema político, económico en nuestro país a nivel internacional. Recuerden que estamos hablando de que tenemos que hacer resiliencia y tenemos que tener una visión holística de todo lo que está ocurriendo para que realmente nos podamos poner en una posición adecuada ante todo el contexto de la organización. Definir el apetito del riesgo, súper importante. Por eso hablábamos ahorita que estos dos componentes hablan mucho del tono de la organización con respecto a cómo va a enfrentar la gestión de riesgos y a cómo va a enfrentar los retos. Entonces, el apetito de riesgo es necesario para poder identificar qué tanto realmente la organización está dispuesta a soportar o aceptar, digámoslo así, o arriesgar dentro de su organización, ¿cierto? Esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a determinar las estrategias y la priorización de nuestros riesgos cuando sean identificados. Nos van a permitir saber cuánto la organización está dispuesta, digamos, en este sentido, a perder o a aceptar cuando el riesgo no ha sido mitigado. Hasta qué punto realmente yo quiero hacer planes de mitigación o no de mis riesgos, dependiendo del apetito al riesgo sobre el cual esté parado la organización. Evaluar estrategias alternativas, o sea, no solamente trabajar con lo que hay, ese es el único plan, sino que es tener la visión de analizar diferentes escenarios, entender cómo la organización puede tomar diversas líneas o diversos caminos en función de las posibilidades. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Entender el negocio desde esa perspectiva y plantearse diferentes escenarios que me permitan a mí ser resiliente y poder adaptarme de forma fácil a los cambios de contexto de nuestra organización. Y finalmente, formular unos objetivos empresariales, todo esto basado en lo anterior, teniendo claro el contexto de la organización, dónde está parada la organización, en qué sector, cómo está apalancada la organización, definiendo ese apetito al riesgo, entendiendo qué tanto quiero realmente arriesgar dentro de mi organización, evaluar unas estrategias alternativas de posibles escenarios. Entonces yo defino unos objetivos estratégicos o empresariales que me van a llevar al cumplimiento de mi meta, de mi, digamos, de la razón de ser de mi organización como tal. Entonces, estos dos componentes nos dan el tono, nos dan esa visión y ese alineamiento de cómo vamos a trabajar la gestión de riesgos. Vamos a pasar a dos componentes que ya nos llevan más a la práctica, al qué hacer, al cómo se va a implementar. ¿Cómo llevamos esto entonces? Entonces, estamos hablando del desempeño, la revisión y la evaluación. Listo, en la gestión de riesgos. Entonces, en esta primera parte de desempeño nos habla casi como que de las etapas, después de que ya tengo estructurada mi organización para trabajar, digamos, si tengo implementada mi estrategia, cómo voy digamos, a responder a la gestión de riesgos en sí. Entonces, tengo una etapa de identificación de riesgos. Listo. Allá habíamos hablado al principio de que establecíamos escenarios, entendíamos los objetivos, el contexto. Eso es el insumo para poder identificar los riesgos, evaluarlo a partir de la definición estratégica, pero también a nivel de cada uno de los procesos organizacionales. ¿Listo? Poder hacer un análisis de escenarios, entender cómo funcionan los procesos, poder entender sobre qué, digamos, qué amenazas o qué, digamos, elementos propios, debilidades dentro de la organización me pueden llevar a materializar algún riesgo dentro de mi organización. Entonces ahí viene la evaluación de la severidad de los riesgos y es entender el riesgo. Entenderlo, identificarlo y después de entenderlo empezar a decir, bueno, ¿cómo me puede afectar?
¿cierto? ¿Qué tan probable, qué tan frecuente me pueden, digamos, se me puede materializar a mí este riesgo? ¿Qué impacto económico, social, ambiental, tecnológico puedo tener dentro de mi organización? Yo puedo ir tan al detalle. Coso nos habla mucho de que esta evaluación se sugiere mucho que sea tanto cualitativa como cuantitativa, ¿cierto? La parte cualitativa para hacer un entendimiento más claro y más fácil de todos los interesados y una cuantitativa para bajarle la subjetividad a nuestra evaluación del riesgo y que realmente nosotros lo podamos determinar a partir de elementos y patrones que nos permitan entender y priorizar, que es el siguiente principio, los riesgos. Entonces, al evaluar esos riesgos y tenerlos identificados, yo puedo ya hacer una priorización, ¿cierto? ¿A partir de qué? Nosotros establecimos un apetito al riesgo en el punto anterior. Entonces, nosotros decimos, bueno, con ese apetito al riesgo yo establezco qué van a ser riesgos que yo puedo aceptar, riesgos que están en una sección de tolerancia y que todavía los puedo aguantar, pero que hay que tenerlos como ahí identificados. Y finalmente aquellos sobre los cuales definitivamente digo, no puedo, tengo que mitigar, tengo que hacer estrategias de mitigación porque no los voy a aceptar. ¿Listo? Entonces, para eso se hace la priorización, para poder canalizar los esfuerzos económicos, humanos, que debo hacer dentro de mi organización para poder enfrentar esos riesgos que están priorizados y sobre los cuales no voy a hacer una aceptación como tal. Luego se hace entonces a partir de esa priorización la implementación de la respuesta al riesgo. Esas estrategias que voy a llevar a cabo, cómo los voy a controlar, cómo los voy a mitigar, qué planes de acción quiero implementar, qué brechas quiero cubrir dentro de mis procesos, dentro de mis políticas, dentro de la estructura organizacional. ¿Qué debo hacer y cómo debo enfrentar esos riesgos para prevenir que estos ocurran? Y que en caso de que se puedan, digamos, materializar, porque ya sabemos que el riesgo nunca se lleva a cero, pues tener también esa estrategia de cómo responder a ellos y cómo realmente nosotros ser resilientes ante los eventos que se puedan generar dentro de nuestra organización. Y finalmente todo esto tiene que quedar documentado, desarrollar un portafolio que nos permita darle continuidad a la gestión de riesgos. No es sentarme un día y hacer la gestión de riesgos, identifiqué mis riesgos, los evalué súper bonitos y ya, no pasó nada más. No, hay que darle continuidad a esto. Para darle continuidad es necesario registrarlos, documentarlos y llevar ese portafolio que nos va a permitir ya hilarlo con el siguiente componente, que es la revisión y la evaluación. Y es que la gestión de riesgos es dinámica, es un ente vivo que todos los días se transforma. El contexto de mi organización cambia, mi estrategia cambia, mis objetivos pueden cambiar. Las condiciones políticas, socioeconómicas de un país pueden cambiar y eso hace que se puedan presentar nuevos riesgos dentro de mi organización, ¿vale? Ahí es donde venimos y decimos, tenemos que tener, digamos, unos procesos adecuados de revisión y evaluación. Entonces, evaluar los cambios sustanciales que ha pasado en el contexto de la organización para reevaluar posiblemente y revisar el riesgo y el desempeño de la gestión de riesgos que estoy realizando. Entender realmente cómo esos cambios internos o externos a la organización pueden modificar esto. Y yo a partir de ese portafolio que ya identifiqué, poder hacer los cambios y las correcciones necesarias o actualizar, adicionar nuevos, modificar, eliminar riesgos que posiblemente se hayan eliminado por alguna razón, un cambio que nos haya dicho, pues ya por ahí no es, entonces ya ese objetivo no lo vamos a cubrir, entonces posiblemente esos riesgos asociados a esas actividades específicas puedan desaparecer. Proponer mejoras en la gestión de riesgos. Entonces, esa es la forma de cerrar ese ciclo retroalimentado de tengo un análisis, una revisión, hago unas acciones, enfrento el riesgo, lo mitigo, pero ¿cómo hago para estar mejorando permanentemente esa gestión de riesgos? ¿Cómo lo optimizo? ¿Cómo lo depuro? ¿Cómo lo adapto a los cambios organizacionales? ¿Listo? Entonces, ahí vamos viendo cómo se va hilando cada uno de estos componentes, cómo el uno es, digamos que es consecuencia del otro y, digamos, un insumo entre sí para poder realmente respaldar toda la estrategia de gestión de riesgo. Y finalmente tenemos la etapa de información, comunicación y reportes. Esto es aprovechar la información y la tecnología. Yo creo que ya casi todos los estándares y todos los frameworks y las buenas prácticas nos hablan realmente de que tenemos que apalancarnos en la tecnología. Definitivamente no podemos estar fuera de este elemento que da tanto valor y que realmente apalanca todos estos procesos, optimiza las actividades posiblemente repetitivas, las actividades de colaboración, facilita la comunicación entre las diferentes partes, facilita el versionamiento, la actualización de la información en tiempo real, tener la información integrada. Entonces, hay que aprovecharlos y COSO RM lo pone dentro de sus principios. Comunicar la información de los riesgos y su gestión. Llevarlo a los diferentes niveles organizacionales, desde la junta directiva hasta las personas de la operación.
del día a día, deben estar enterados, deben estar comunicados. Recuerden que hablábamos por allá en uno de los primeros componentes, construir una cultura, definir esa cultura. Y esa cultura se logra si toda la organización realmente se compromete con esos principios de cultura que tenemos dentro de la organización. Para esto es necesario llevar la información a todos los niveles, no dejarlo solamente en la junta directiva, sino que se permee dentro de todos los niveles organizacionales para que realmente haya un entendimiento y una adopción digamos, orgánica dentro de nuestra organización de esa cultura de gestión de riesgos. Finalmente está la parte de informes sobre riesgos, cultura y desempeño, y es mirar cómo todo lo que yo estaba haciendo en los otros componentes realmente tienen un resultado. ¿Cómo fue el desempeño de esto? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Tenemos que mejorarlo, tenemos que organizarlo y que toda la organización sea consciente de estos elementos de resultado que tenemos de nuestra gestión de riesgos. Estos son nuestros 5 componentes conformados por 20 principios que nos describen con mucha claridad cómo nosotros debemos enfrentar la gestión de riesgos dentro de nuestras organizaciones. Dentro del documento de COSO RM también vamos a encontrar, aparte de la descripción de estos componentes, ejemplos, casuística, que nos ayudan un poco a mejorar, digamos, esos elementos. A veces nosotros con toda esta documentación y toda esta teoría y filosofía, llevarlo a la realidad a veces es bastante complejo y no sabemos cómo enfrentar cada uno de estos componentes. Entonces, COSO RM nos facilita unas guías, digamos, de implementación en donde coloca casuísticas, ejemplos y nos muestra más a detalle cómo cada componente se puede implementar dentro de nuestra organización y cuáles son esas sugerencias que él hace para cada uno de estos principios de cómo realmente llevarlos pues a una realidad como tal. ¿Listo? Entonces, aquí me quiero ya detener un poquito, Nico, para que veamos un poquito cómo funciona el software antes de pasar a qué cosas tenemos que tener en cuenta y los beneficios que tenemos sobre esta metodología. Aquí hay algo que se me escapó que es súper importante dentro de la gestión de riesgos y es que COSO RM tiene una posición y es que ya deja de pensar solamente que el riesgo tiene una connotación negativa, sino que también hay una posición de los riesgos positivos, de cómo realmente, recuerden que hablábamos de creación de valor. Entonces, desde esa creación de valor, estoy hablando realmente de poder identificar oportunidades dentro de mi organización que me permitan crear oportunidades nuevas dentro de mi negocio, establecer nuevas estrategias de negocio. Entonces, también no olvidemos ese detalle que es un elemento importante dentro de este esquema de COSO RM. Recuerden que para las personas que recién se están conectando con nosotros, con este link van a poder acceder a una prueba gratuita de 15 días en la herramienta, donde no solo van a poder tener un sistema de gestión de riesgos, sino van a poder acceder a los 5 que actualmente tenemos y también el full picture de todas las funcionalidades que tenemos para que ustedes puedan interactuar, conocer un poco más y llevar todos los conocimientos que estamos aprendiendo ahora en la teoría para la práctica. Olga, tú me dices en qué momento también vamos con algunas preguntas, porque Sí, acá estoy viendo que son bastantes, entonces si quieres vamos a sacar unos minuticos, vamos a sacar 5 minuticos antes de mostrar el software. Me parece importante pues que como hay tanta interacción, que sí quede claro como todo lo que estamos trabajando antes de pasar con la parte práctica. Entonces si quieres empecemos con algunos. Voy a leerlos o los lees tú, Nico. como desees, como Listo. desees. Entonces, voy a leer aquí. Leobardo Ibarra nos dice, buenos días, partiendo de riesgos inherentes altos y después de aplicar y calificar controles, nos quedan riesgos de nivel medio, o sea, el riesgo residual. Las empresas pueden convivir con riesgos medios o necesariamente deberían llegar a tener un mapa de calor solo de riesgos de nivel bajo. Entonces, bueno, Leobardo, básicamente la matriz o el mapa de calor de riesgos es uno solo, ¿cierto? Para todos. ¿Por qué es importante que estén todos en un mismo mapa? Porque eso nos permite realmente hacer la priorización que hablábamos en ese componente de desempeño, ¿cierto? Entonces allá básicamente lo que nos decía es, venga, identifique todos los riesgos, todo su portafolio de riesgos tiene que estar, evalúelos todos, porque pues al final yo necesito entender qué nivel de exposición tengo con ese riesgo puntual dentro de mi organización. Mapéelos, organícelos y priorícelos. Entonces el mapa de calor o esa matriz de calor nos va a permitir a nosotros realmente poder decir cuáles van a quedar en nivel bajo, nivel medio, nivel alto como tal. Y eso es lo que al tener una sola visual en un solo componente me permite entender cuáles son a los cuales tengo que ponerles mayor atención o no. Entonces, ese mapa me permite hacer la mitigación, perdón, la priorización. Ahora, nos hablaba específicamente, Leobardo, de aquellos que ya se mitigan. Entonces, nosotros normalmente tenemos también dentro de nuestros mapas de calor, poder ver el mapa de calor inherente y el mapa de calor residual, ¿cierto?
eso al final siempre se debe ver en las dos panorámicas conjugado, tanto riesgos inherentes bajos y altos como riesgos residuales altos y bajos. ¿Por qué? Porque nuevamente yo logro bajarlo a medio, pero eso no implica que yo tenga que perder la visual de eso o lo tenga que llevar a otro mapa de calor. No, los riesgos, por eso el portafolio se documenta con el objetivo de tener una visión permanente y poderle hacer seguimiento, porque hoy logro bajar el riesgo, pero pueden haber otros componentes de amenaza que salgan a futuro, algunos elementos de debilidades dentro de los procesos organizacionales que vuelven y me llevan ese riesgo a un nivel alto. Entonces, por eso es necesario tener todo conjugado, claro y visible, ojalá en una sola visual, para que me permita a mí tener esa gestión continuada de la gestión de riesgos. Listo. Por aquí hay uno que es anónimo, que dice, es obligatorio en la empresa valorar los riesgos efectivos. No sé bien a qué se refiere con riesgos efectivos, pero básicamente todos los riesgos en la organización deben ser valorados. Entre más podamos cubrir la identificación de esos riesgos y evaluarlos, va a ser mucho más efectivo para nosotros realmente tener una gestión de riesgos adecuada. No es como que, ay, yo identifiqué unos riesgos, pero estos no los voy a evaluar. Esos que tú dices, yo no los voy a evaluar, posiblemente sean críticos para tu organización porque no te diste la tarea de entenderlos, comprenderlos y evaluarlos. ¿Listo? Realmente todos, por pequeño que sea, debería ser evaluado y si me dio bajo, pues maravilloso, ¿cierto? Pero si no, hay que tener claro que todos los riesgos que se identifiquen deben ser evaluados. Y por aquí tenemos, dice, gracias por el espacio, ¿cuál sería la diferencia principal entre el marco COSO y ISO 27000 para la gestión de riesgos? ¿Cómo saber cuál utilizar al interior de la organización? Una pregunta súper interesante, Marco, Antonio. Básicamente, digamos que la diferencia entre estas dos nos da para una charla completa, pero te voy a hacer un resumen claro. COSO RM está muy enfocado a los riesgos empresariales, ¿cierto? Por eso se llama gestión de riesgos empresariales. ISO 27000 es más amplio. Él dice, cualquier tipo de riesgo yo lo enfrento. Listo. COSO RM se puede adaptar a cualquier otro riesgo, sí, pero en su contexto y en su estructura y en su marco, él siempre está hablando y está orientando a una gestión de riesgos empresariales. Recuerde que un riesgo empresarial es el que está alineado a la consecución de los objetivos empresariales. Listo. Pero existen otros tipos de riesgos, está el riesgo operativo, el riesgo de seguridad de la información, el riesgo, ¿cierto? Hay muchos tipos de riesgos. Pero en este caso, COSO se centra muchísimo en los riesgos empresariales o riesgos estratégicos, muchas veces lo llamas. 27000 es más amplio. COSO, por su lado, es más descriptivo de cómo implementar, de cómo ir el paso a paso. Da ideas claras de cómo hacer la implementación, ¿cierto? Es más detallado. Solamente en el tamaño de la guía. COSO RM tiene alrededor de 200 páginas y la ISO 31000 tiene alrededor de unas 20 páginas, ¿cierto? No son muchas. Entonces, básicamente la ISO 27000 busca dar un, digamos, un marco general que abarque cualquier tipo de industria, cualquier tipo de sistema de gestión y cualquier tipo de gestión de riesgo dentro de las organizaciones. Eso es como, digamos que las principales, pero las dos están bastante alineadas. ¿Y cómo determinar cuál es mejor o cuál es peor? Pues yo creo que eso depende muchísimo del contexto de la organización, entender cuál es la necesidad que tengo a nivel de la gestión de riesgos y cuál es el, digamos, el enfoque que le quiero dar a la organización. Cualquiera de las dos es buena, ¿cierto? En ocasiones hay veces que dicen que COSO está, como está tan detallado, a veces está más tendiente a estar en esas empresas o industrias muy reguladas. Y ISO 27000, como es un poquito más laxo, más amplio, digamos, en su detalle, entonces posiblemente puede aplicar para cualquier tipo de industria, ¿vale? Las dos pueden adaptarse, pero pues digamos que por sus enfoques tiende a separarse de esa manera. Bueno, yo creo que ahí ya luego hacemos otras preguntitas para que no se nos vaya a acabar el tiempo y tratamos de sacar los otros 5 minuticos. ¿Listo? Vamos a hacer esa parte práctica, ya nos mandaron el enlace, los que no tienen cuenta en Pirani pues pueden crear su cuenta, ya saben que tienen 15 días de prueba gratuita y vamos a ver entonces cómo alineamos todo eso que estábamos hablando, esos componentes. Entonces básicamente empecemos con lo primero, hablábamos de dos componentes iniciales que era el tema de estrategia y objetivos, el tema de la estrategia, perdón, y la parte de los objetivos. Y básicamente en estos dos componentes buscábamos que la organización estableciera esos lineamientos, esos elementos de tono sobre los cuales yo voy a trabajar dentro de mi organización, qué nivel quiero llevar la gestión de riesgos y cómo lo voy a permear dentro de mi organización como tal. De esas definiciones salen posiblemente políticas, salen procesos, procedimientos, sale una estructura de gestión de riesgos en donde yo determine si voy a tener un comité, si voy a tener un grupo de personas, si voy a tener un líder, qué voy a tener, cómo eso estaba
va a comunicarse con la alta dirección como tal. Toda esa definición inicial, pues yo la puedo traer a Pirani a través de la documentación, por ejemplo, de los procesos organizacionales, en donde yo puedo establecer cuáles son esos procesos que quiero analizar y tener en consideración a la hora de una gestión de riesgos organizacionales. Además de eso, hablábamos por allá del apetito al riesgo. Desde el apetito al riesgo también lo otro se lo podemos definir. Digamos que existen muchas técnicas para la definición del apetito al riesgo. Entrevistas, conocimiento, análisis DOFA, análisis de, no sé, de impactos económicos, impactos financieros dentro de la organización. Existen muchos métodos dentro de la literatura que nos ayudan a identificar cómo definir. Existen hasta procesos de benchmarking, mirar en la industria cuál es el apetito al riesgo típicamente. Hasta ese punto podemos llegar. Ahora, ¿cómo eso lo llevamos y lo trasladamos a nuestra herramienta de Pirani? A partir de los mapas de calor y la definición de sus características. Entonces me van a ir acá al reporte, me voy a saltar un poquito el ciclo para que entendamos cómo se van alineando cada uno de los elementos. Entonces ahorita nos hablaban del mapa de calor. ¿Qué me permite a mí establecer, digamos, o pintar de alguna manera o relacionar ese apetito al riesgo entre mi organización? Es definir yo cómo voy a organizar estas zonas de riesgo. Listo, miren que aquí tengo la zona verde, la amarilla, la naranja y la roja. Listo, cada una de estas zonas finalmente me define, digamos, el nivel de riesgo, cómo lo estoy asumiendo yo, ¿cierto? Entonces, posiblemente una organización que tenga un apetito al riesgo muy alto, o sea, él es capaz de aceptar mucho el riesgo, las zonas amarillas y verdes son generalmente más amplias, más grandes, porque ellos van a tender a aceptar muchísimos riesgos. ¿Listo? Mientras que aquel que no tiene mucho apetito al riesgo, que es más conservador, que lo maneja con calma, típicamente las zonas naranja y roja son mucho más amplias. Yo aquí les estoy colocando el ejemplo de estas 4 zonas. Hay empresas que solamente manejan 3 zonas, hay otras que manejan más de 3 zonas. Entonces, eso va a depender también mucho de esa definición. ¿Qué tan laxo que no soy yo con el riesgo? ¿Qué tanto lo acepto o qué no lo acepto? Aquí quedaría plasmado ese apetito al riesgo como tal. Listo. Además de eso, nosotros hablábamos allá de definir unos indicadores, unos objetivos, tenerlos alineados con la gestión de riesgos. Entonces, Pirani también tiene un módulo de indicadores en donde nosotros podemos, digamos, documentar y organizar, proyectar toda esa información de definición estratégica, sus objetivos y sus KRIs, KPIs o cualquier otro elemento que me ayude a la medición del desempeño de esos objetivos que quiero llevar a mi organización, que los puedo relacionar y los puedo tener visuales para que yo pueda relacionarlos con mi gestión de riesgos. Otro elemento. Entonces, ahí ya vamos cubriendo como esos 2 primeros componentes. Ahora vámonos para desempeño y revisión y análisis, que ya es la gestión en sí del riesgo como tal. Entonces nos hablaban que en la parte de desempeño nosotros tenemos que hacer una identificación de riesgos. Entonces nos venimos a un módulo, que es el módulo de riesgos, en donde básicamente lo que vamos a ver son todos los riesgos que yo identifico, mi portafolio de riesgos que hablábamos ahorita, todos esos que yo he identificado de mis diferentes procesos. Cada uno de estos riesgos que están acá están relacionados con sus procesos como tal. Entonces, si nosotros venimos acá a un riesgo como este, venimos y encontramos que está toda la información del riesgo, la documentación de este y la posibilidad de relacionarlo con nuestros procesos para hacer ese vínculo entre el proceso y la gestión de riesgo como tal. Listo. Además de eso, nos hablaban en la parte de desempeño que tenemos que calificarlo o evaluarlo, ¿cierto? Calificarlo a nivel de su impacto y de su frecuencia o de su probabilidad de ocurrencia. Entonces, acá tenemos también cómo Pirani nos permite hacer esa valoración. Esa valoración puede llevarse en diferentes métodos, ¿cierto? Hay unos métodos directos donde yo simplemente digo mi riesgo es alto, medio o bajo, o mi frecuencia es alta, media o baja, o frecuente, no frecuente, pero también hay otros métodos donde me permite ser un poquito más objetivo, llevarlo a que realmente yo pueda tener digamos, elementos de peso para poder tomar las decisiones, y esto es lo que se llama los reductores de subjetividad o análisis cuantitativo y cualitativo combinado. Y básicamente lo que hago es que yo no analizo el impacto en general, sino que determino diferentes impactos, el impacto legal, el reputacional, el operacional, el financiero. Otras organizaciones pueden tener otros tipos de impactos, también los pueden determinar y digamos que ajustar su metodología a lo que Pirani nos provee como tal. Además de eso, voy a tener una calificación cualitativa, muy alto, bajo, medio, y una calificación cuantitativa, que se va a respaldar con unos descriptores que pueden llevarse. Aquí pues digamos que los descriptores no son muy claros, por el ejemplo, pero normalmente los descriptores pueden ser elementos que le quiten subjetividad realmente a la calificación, y es determinar qué es alto para la organización.
Listo. Entonces, ¿qué es alto para la organización? No sé, yo lo puedo establecer a nivel, no sé, del ingreso de la organización, perdón, de las pérdidas económicas que pueda llegar a tener. ¿De qué me implica a mí, por ejemplo, a nivel legal, una multa superior a tantos, digamos, a tantos millones? O cuál es ese valor económico que me puede llegar a decir, venga, hasta aquí aguanté, yo ya no me aguanto esto, estos son los riesgos altos porque estoy perdiendo más de tantos millones de pesos o dólares o la moneda correspondiente. Entonces, cada organización establece esos descriptores, esos niveles, y eso es lo que al final está asociado o acompañado del apetito al riesgo. O sea, si yo lo quiero analizar desde una parte económica, establezco niveles a nivel económico. Si yo lo quiero establecer a nivel, no sé, reputacional, lo establezco. ¿Qué tanta afectación puedo tener? Que los clientes se me vayan, que si tengo 20 clientes por un tema reputacional, entonces se me van el 10%. Todo ese tipo de medidas pueden establecerse dentro de estos descriptores para bajar la subjetividad a la calificación, que son parte de los elementos que nos pide COSO y recomienda a la hora de hacer la valoración para que esa valoración sea realmente objetiva. También que nos habla en esta parte de desempeño, que nosotros podamos realmente tener el registro de toda esta información para poderle hacer un seguimiento futuro y un seguimiento adecuado de la información. Y hablábamos ahorita, me devuelvo un poquito, la priorización, ¿a partir de qué? De los mapas de calor que ya vimos ahorita. Sobre cuáles voy a hacer un esfuerzo mayor o sobre cuáles voy a establecer una estrategia más fuerte de mitigación. Aquellos que tengan un nivel de riesgo mucho más alto, que en nuestro mapa de calor serían los que están en la zona roja o en la zona naranja como tal. ¿Listo? Además de esto nos habla de, bueno, ¿y cómo vamos a establecer esas estrategias de mitigación? Entonces, en esas estrategias de mitigación, nosotros podemos crear unos controles, ¿vale? Que nos permitan analizar, bueno, yo defino que este riesgo específico, para poderlo mitigar y poder establecer una estrategia de control, yo le voy a agregar un control que me ayude a mitigar el riesgo. Ejemplo, no sé, vamos a hablar de un riesgo específico que es, por ejemplo, el riesgo de volatilidad de precios de materias primas. Entonces, en los riesgos de materias primas, ¿cuál es ese riesgo? Una descripción clara sobre ese riesgo podría ser, vea, que existe un riesgo en que se estén cambiando los precios de los materiales de las materias primas dentro de mi organización. Eso me puede afectar, obviamente, el rendimiento y la rentabilidad de mi negocio como tal. Entonces, ¿qué podría yo hacer como control para ese tipo de riesgos? Entonces, puedo establecer contratos a largo plazo con mis proveedores claves. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eso me va a permitir de alguna manera mantener esos precios sin importar la volatilidad del precio en el tiempo. Y quien asume, digamos, de alguna manera ese riesgo va a ser el proveedor con nosotros, porque en ocasiones nosotros a veces transferimos el riesgo, lo mitigamos, dependiendo del tipo de estrategia que quiera implementar para ese riesgo determinado. Entonces, esos son los controles que me ayudan a la gestión o al tratamiento del riesgo. Además de eso, yo puedo generar planes de acción. En esos planes de acción, yo básicamente lo que estoy haciendo es, venga, ¿cómo mejoro mis procesos? ¿Cómo planteo estrategias dentro de mi organización o creo planes que me permitan llevar a cabo acciones de mejora o correctivas dentro de mis procesos para evitar que eso ocurra? ¿Por qué? Porque yo voy a hacer un análisis de contexto en donde voy a entender esas debilidades y esos elementos que debo proteger o que debo, digamos, hacer como una corrección de esos gaps que tengo a nivel organizacional. Entonces los puedo hacer a través de la gestión de planes de acción, que también Pirani nos provee eso, no se puede hacer una gestión y se puede hacer todo el proceso de seguimiento a través de definir el plan de acción, establecer pues unas descripciones. Por ejemplo, yo digo, voy a establecer unas políticas de contratación, yéndonos con el mismo riesgo de ahorita, políticas de contratación con los proveedores. ¿Vale? Entonces yo describo cuál es ese alcance, cuál es esa fecha de inicio y fin, quién es el responsable de esto. Y además de eso puedo crear un plan de actividades que me va a permitir hacer seguimiento detallado de cada una de las actividades que tengo dentro de mi organización, perdón, dentro de este plan como tal. Entonces describo la actividad, le asigno un responsable, y al asignar este responsable, puedo también definir cuáles son las fechas de vencimiento, tener una bitácora de seguimiento de las actividades que voy haciendo para la consecución de esta actividad o realizar adjuntos que me permitan evidenciar toda la gestión que estoy realizando. Entonces, esto también nos ayuda a hacer esas estrategias o ese planteamiento
de las estrategias de tratamiento como tal. Luego pasamos al componente de revisión. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Bueno, periódicamente tengo que analizar cómo están esos riesgos, cómo están esas estrategias de tratamiento al riesgo, los controles si se están llevando a cabo, si se están ejecutando correctamente, si están mitigando el riesgo como tenía la expectativa que lo iba a mitigar, si realmente hay, digamos, un buen desempeño de esa gestión de riesgos, los planes de acción se complementaron, se finalizaron, realmente poder hacer una especie de auditoría, un control interno de todo lo que estamos haciendo dentro de nuestra gestión de riesgos para poder llevar a cabo, digamos, esa mejora continua de este proceso y poder potencializarlo. Entonces, en Pirani tenemos también un módulo que se llama evaluaciones. ¿Qué me permite hacer esas evaluaciones? Yo puedo hacer una evaluación del riesgo periódica o de los controles como tal. Yo establezco cuál es el nombre, una descripción, las fechas de inicio y fin de esa evaluación, quién va a ser el responsable del plan de evaluación y el tipo de evaluación, si voy a evaluar riesgos o si voy a evaluar controles. A partir de esa definición, ¿yo qué puedo hacer ya cuando estoy haciendo la ejecución? Yo puedo asignar, por ejemplo, un grupo de riesgos o todos los riesgos de la organización, si así lo veo, dependiendo del nivel de cobertura de la evaluación. En muchas organizaciones, cuando se tienen muchísimos riesgos, se opta por trabajar, por ejemplo, con los riesgos de los riesgos más altos o hacen un muestreo general de riesgos para poder hacer una validación y una valoración de cómo está ese riesgo, si realmente fue calificado correctamente, cuántas veces se ha materializado ese riesgo, quién es el responsable, si está asumiendo la responsabilidad de gestionar el riesgo como tal. Todo eso se valora para poder determinar y analizar si el riesgo tiene una calificación adecuada, si el riesgo aún persiste y si el control que le estoy aplicando a ese riesgo sí está haciendo su acción. También puedo hacer lo mismo sobre la valoración de la efectividad del control y ese control se está mitigando. Entonces, aquí puedo llevar la trazabilidad de cómo yo periódicamente hago una reevaluación, un análisis continuo de todos los elementos de mi sistema de gestión de riesgos empresarial como tal. Listo. Además de eso, también nos hablaban en la parte de revisión y evaluación que es necesario mantener un monitoreo de lo que está ocurriendo en la realidad. Aparte de que yo estoy haciendo una revisión de cómo están los riesgos, cómo están los controles, los planes de acción se están ejecutando correctamente, han tenido un buen resultado, ¿cierto? También debo hacer partícipe a toda la organización en algo súper importante y que me ayuda realmente a entregar información y poder hacer ese monitoreo de forma más consciente, y es el registro de eventos o incidentes dentro de mi organización, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto lo que al final nos lleva es a entender que por más tratamiento que le demos a los riesgos, por más estrategias que implementemos, hay una probabilidad de que sigan ocurriendo. Entonces, es muy importante vincular a todas las áreas de la organización, a todos los niveles de la organización, en poder, ellos son los que todos los días están viviendo las acciones y las actividades dentro de su día a día. Ellos son los que generalmente son los primeros en darse cuenta del evento, del incidente que está ocurriendo, y esa información es muy relevante para poder realmente retroalimentar el sistema de gestión. Entonces tenemos un módulo que nos va a permitir hacer el reporte de eventos, en donde vamos a describir ese evento, qué ocurrió, qué impacto tuvo, digamos, en qué sede ocurrió o a qué proceso afectó. Todo ese tipo de información la puede transferir desde cualquiera de las áreas o cualquiera de los roles organizacionales. Luego son llevados posiblemente a un comité de riesgos, dependiendo de cómo yo haya definido esa estructura en esos primeros componentes que nos describe COSO, para que sean evaluados esos eventos, analizados y entendidos desde una perspectiva más ya de, digamos, de estas personas que tienen un conocimiento más experto en la gestión de riesgos, y poder determinar qué riesgo fue el que se materializó, porque posiblemente la persona del día a día no conoce los riesgos o no sabe cuál fue el riesgo que realmente se materializó. Entonces hay que hacer un análisis de estos eventos que se hace típicamente por un comité de gestión de riesgos. Él identifica cuáles fueron las causas que generaron el evento, qué consecuencias, qué impactos, si hubo pérdidas, si hubo recuperaciones en función de la gestión que se hizo en el tratamiento, si hay que plantear un plan de acción para la corrección digamos, de la causa que generó el evento, cuáles procesos se vieron afectados, qué controles no operaron correctamente y fallaron posiblemente y no hicieron su proceso adecuado, o si no existía el control, entonces
cómo vamos a controlar y establecemos planes de acción para crear nuevos controles. Toda esta información se consolida acá, se deja consignada para poder que cuando yo vaya a hacer una evaluación, ¿cierto? En la etapa de evaluación, me sea más fácil entender todo ese contexto de la gestión que se ha hecho hasta ese momento, de la gestión de riesgos y encontrar esas brechas que nos están faltando por cubrir. Porque al final no importa cuánto establezcamos estrategias, siempre van a haber elementos de mejora, siempre va a haber una mejor forma de hacer las cosas como tal. Entonces, así se puede cerrar ese ciclo. Al final, y en el último componente que hablábamos, era el de comunicación, información y reportes. Básicamente, tenemos un módulo dedicado a todo el tema de reportes. Contamos con reportes de mapas de calor, que ya lo vimos, contamos con unos reportes que nos permiten ver el perfil de riesgo de la organización por procesos a nivel organizacional. Por ejemplo, en este caso está el organizacional, cómo tengo mi, digamos, nivel de riesgo general a nivel de la organización, tanto inherente como residual, o lo puedo ver por procesos, que eso me permite identificar cuáles son esos procesos que tienen mayores brechas y me puede permitir tomar decisiones dentro de mi organización, tomar decisiones de cómo enfrentar ciertas estrategias organizacionales y cómo mejorarlas. Me puede permitir ver cuál es el nivel de robustez de mis controles, qué tan robustos son los controles que yo estoy teniendo dentro de mi organización, qué tanto realmente están mitigando y qué tanto están en su desempeño cubriendo la necesidad de mi gestión de riesgos, el número de eventos que tengo dentro de mi organización para poder analizar también ese desempeño de la gestión de riesgo integrada que tengo dentro de mi organización. Y también tengo otros reportes dinámicos donde puedo generar sábanas de datos, para poder hacer analítica de datos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí con esto cerramos, digamos, como todos digamos, los componentes que vimos en la presentación de cómo realmente nosotros desde Pirani podemos cubrir todo el contexto de COSO ERM 2017 y cómo esto nos facilita realmente a toda la gestión de riesgos dentro de nuestra organización. Pues al final me quedaban unos tipsitos para dar, pero me gustaría mejor responder entonces, Nico, si quieres las preguntas, si tenemos algunas 2 o 3 preguntas adicionales, que ya se nos pasó el tiempo, y pues cerramos con eso. Listo. No sé si tú deseas elegir las preguntas que tenemos en el módulo de preguntas y respuestas. Tenemos 11 en total, pero podríamos ir con 3 o 5 y para poder cerrar. Listo. Bueno, por acá nos dice, ¿qué dice COSO RM sobre los riesgos de seguridad de la información? Nos dice Álvaro Javier Durán. Bueno, Álvaro, básicamente, como les decía, COSO RM se enfoca mucho en los riesgos empresariales. Pero ¿qué pasa? Muchos de los riesgos operacionales, riesgos de seguridad de la información, pues al final se vuelven relevantes para un análisis de riesgos empresariales o riesgos estratégicos, ¿vale? Y más ahora la tecnología digamos que ha cubierto un tema súper amplio entre las organizaciones y que es un elemento crítico, que afecta o potencializa, digamos, la consecución de los objetivos. Entonces ellos, digamos que no hacen una descripción específica de estos, pero sí entienden y es claro que dentro del contexto de riesgos empresariales también están los riesgos de seguridad de la información o los riesgos operacionales que afectan. Recuerden que, ¿cuáles son los riesgos empresariales? Básicamente aquellos que me impiden o son oportunidades cuando hablamos de riesgos positivos para la consecución de los objetivos organizacionales. Eso es lo que es un riesgo empresarial. Entonces, si hay riesgos de seguridad de la información que van a afectar o que van a potencializar la consecución de mis objetivos, deben ser considerados dentro de este marco de trabajo y son totalmente adaptables y manejables dentro del marco. Listo. Listo, por acá hay una pregunta bien interesante y es ¿quién debe hacer la reevaluación del riesgo, auditoría o la gestión del riesgo? Bueno, aquí hay algo importante y que seguramente en alguna sesión más adelante lo tomaremos y es que, digamos, desde el Comité de Auditoría Interna internacional, lo que plantea es un esquema de las 3 líneas de defensa que actualmente se llaman ya como las 3 líneas de la auditoría interna. Ahí nos habla de que tenemos hay dos de las líneas que se encargan de hacer esa valoración y auditoría. Entonces tenemos la primera línea, que es la que se encarga de hacer la gestión, de definir las políticas, los procesos, los tratamientos que voy a hacer, identificar los riesgos. La segunda línea se encarga del control interno y de las revisiones y el seguimiento y apalancar a la primera línea para que hagan esa gestión. Entonces,
típicamente es posible que la evaluación que yo les acabo de mostrar de esos riesgos y de esos controles se haga en esa primera línea. Generalmente puede haber un comité de riesgos que esté ahí incorporado o algunos líderes de riesgos que me permitan a mí, además de hacer una valoración sobre esos riesgos actuales y la gestión de riesgos que se está haciendo, también apoyar a la primera línea, que es la operación del día a día, a cómo mejorar sus procesos como tal. Estos pueden estar integrados también por líderes de proceso, todo depende de la estructura organizacional. Y en la tercera línea ya está la auditoría interna, que estos son un ente, digamos, un poco más independiente, que no están tan relacionados directamente con la 1 y con la 2, y que se encarga de hacer una auditoría general de todo el sistema integrado y que también puede evaluar y analizar la gestión de riesgos y los riesgos y controles que tengan implementados. Es más o menos cómo se define la estructura y las responsabilidades. Pueden, digamos que como para ampliar, Rosa, el tema, puedes buscar referencias sobre el modelo de las 3 líneas de defensa o las 3 líneas de auditoría interna para que entiendas mejor el concepto. Y por aquí hay una pregunta bastante, Carlos Leal nos dice, se ha dicho que la implementación de COSO es costoso y lleva mucho tiempo. ¿Cuál es la recomendación para su implementación para no afectar tanto el costo y hacerlo en el mejor tiempo? Digamos que cualquier método, cualquier metodología, cualquier marco de trabajo tiene sus costos y tiene sus implicaciones en tiempo y costos. Eso no es como que COSO es más caro o ISO 31000 es más caro. Creo que todos tienen sus costos, pero más allá de ver desde el costo las cosas, es la inversión que realmente nosotros vamos a hacer y qué vamos a ganar. Eso es muy importante entenderlo. Y realmente el tema de cómo realmente lo enfrentas y cómo hacer que esto sea menos costoso, digamos, o menos difícil de implementar, básicamente es buscar un esquema orgánico, ¿cierto? No es llegar y montar todo de una, porque es difícil, puede ser muy difícil. Es ir madurando la organización, ir adaptando estas componentes y definiendo un alcance determinado que nos permita a nosotros, en la medida de que vamos obteniendo valor de este esquema, pues también podamos ir invirtiendo, ¿vale? Es muy importante como tener una especie de evolución iterativa de los modelos. Eso nos ayuda en COSO y en cualquier otro modelo. Traerlo todo de una puede ser riesgoso, puede ser complejo, puede ser costoso y nos hace perder a veces mucho el tiempo. Entonces, de pronto una buena recomendación sería hacerlo de forma iterativa e ir madurando la organización en función del esquema que nos plantea COSO. Listo, Nico. Creo que con esas ya las otras nos toca responderlas de pronto por correo. Para las que han quedado pendientes, voy a estar compartiendo mi correo, ahí me lo pueden mandar y yo se la hago llegar a Olga, nicole.alcotra@pirani.co. Muchas gracias, Olga, por esta muy buena presentación. Ahí estoy viendo los comentarios, a los participantes les ha gustado mucho. Súper. Pues cómo has podido desenvolver el tema. Conmigo será hasta una próxima ocasión, o sea, el próximo jueves, no sé, nos vemos con un siguiente tema en gestión de riesgos. Que tengan un buen jueves y recuerden que al finalizar de este webinar les va a estar saliendo una pequeña encuesta donde ustedes me van a poder comentar qué otros temas quisieran ver en la siguiente temporada de la escuela y también qué les ha parecido esta exposición para poder seguir mejorando y brindarles el mejor contenido como siempre. Bueno, ahora sí, que tengan un buen jueves. Nos estamos viendo. Chao, Olga. Listo, chao, que estén bien. Muchas gracias.